Eh, Estoy aquí por las maravillas que Dios ha hecho en mi vida. Quiero hablar de una de ellas. En el 2015 pasó algo muy hermoso en mi vida. Tengo un testimonio que le he puesto nombre. Mi testimonio se llama La sanidad de mi corazón. La cápsula de sanidad es: yo quiero hablarles de un ser querido, de alguien muy especial en mi vida. Yo quiero hablarles de mi padre. Quiero hablarles del papi que Dios me dio. Hoy yo le digo papi. Cuando yo tenía, de muy temprana edad, yo empecé a trabajar con él. Él me cortó los estudios. Yo empecé a trabajar con él. A mis 12, 13 años, él me decía, mi mano derecha me decía. Y a esa edad, él quería que yo trabajara fuertemente. Él tenía una expresión muy fuerte. Me recuerdo que él quería que se hicieran las cosas correctamente, sin ninguna falla. A esa edad, él me enseñó a manejar. En ese entonces, yo tenía 12, 13 años, la primera vez que tomé el volante de un carro. Y en ese entonces, él con el carácter fuerte que él tenía, eso es lo que yo no olvido, que marcó mi vida en ese entonces, cuando yo estaba manejando, solo porque se movía un poquito el carro así, me dio un puñazo en la cara. Y cuando me dio ese puñazo en la cara, a mí me empezó a salir mucha sangre. La boca se me hinchó, la sangre salía por la nariz y yo bajé con la cara toda manchada de sangre. Me recuerdo que vi a mi tía y mi tía me dice: mamita, ¿qué te pasó? Me dice: nada, tía, porque él me amenazó cuando me bajé del carro. Me dijo: cuidado que abras tu boca, ¿qué pasó? Y entonces yo le digo a mi tía: nada pasó, tía. Y me entré y me fui a lavar como podía y quería disimular lo que había pasado. A mis 14 años yo empecé a sentir muchas cosas. A esa edad yo deseaba que mi papá se tomara una foto conmigo. A esa edad yo deseaba que mi papá se expresara con un poco de amor para mí. Me recuerdo que una de esas veces mis hermanas fueron creciendo y cada una de ellas tenía algo especial para él. La una era blanca, la otra se parecía mucho a él, la una tenía una marca aquí en la quijada y yo no tenía nada de eso. Yo me recuerdo que un día salimos al parque y él se tomó la foto con mis hermanas, puso una hermana aquí, mi otra hermana acá, y yo estaba parada enfrente y yo deseaba que él me llamara y se tomara la foto conmigo. Y cuando él nunca me llamó, a mí me dolió en mi corazón que no me llamara. Eso se fue acumulando en mi vida. Me recuerdo que él, siempre que él hablaba, lastimaban sus palabras. Yo crecí con mucho resentimiento hacia mi padre. Yo decía: yo espero solo el día que yo crezca y me pueda ir. Y cuando cumplí mis 18 años, ya para mis 19, fue la mano de Dios bendiciéndome. Yo me vengo para acá y yo salí de allá. Y me recuerdo que cuando yo le dije: papi, voy a hacer un viaje por un tiempo. Y yo me fui a parar atrás de él y yo esperé que él me volteara a ver. La dureza de su corazón era tan fuerte que solo me volteó a ver con una mirada tan lastimable, porque me dijo: ¿vos? ¿Y a dónde vas? Me dijo, pero así, con su carácter. Me voy a ir por un tiempo, le dije, pero yo voy a regresar, papi.
yo quiero que me dé un abrazo, le dije. Y él me volteó a ver y me ignoró y siguió trabajando. Y eso a mí seguía mi corazón bien herido cuando yo me vine de allá. Al llegar aquí a este país, desde que salí yo creo que fui bendecida por Dios. Me puse en las manos de Dios, llegué aquí, conozco a mi esposo, una persona que yo no lo conocía, pero él vivía en el mismo lugar por donde yo vivía. Dios me bendijo, empecé a recibir un amor que nunca conocí. Él me trataba con mucha delicadeza, muy cortés él conmigo. Dios me bendijo con un hijo primogénito, me bendijo con una niña y después me bendijo con otra niña. Y en ese tiempo yo me sentía muy contenta que Dios me había bendecido y que todo estaba bien. Pero después empezó a venir en mí un temor del cual yo no me explicaba. Yo tenía temor que mis hijos un día se fueran a apartar de los caminos de Dios. Tenía temor de que un día yo le fuera a hacer falta a mis hijos. Y entonces empezó un ministerio de oración. Se reunían ahí al lado. Y en ese entonces yo no entendía por qué yo empecé a sentir un temor. Y después yo empecé a venir a la oración por temor, empecé a venir. Pero en la oración hablaban de sanidad y hablaban de restauración. Y cuando yo venía, algo pasaba. Pero yo decía, pero esa no es la necesidad que yo traigo. Mi necesidad es temor. Pero cuando yo escuchaba cuando yo venía, yo no sé cómo era que yo venía porque yo tenía la niña recién dada a luz y para mí era difícil salir con los 3 niños, pero yo les puedo decir que yo llegaba a esa puerta ya gateando, cansada llegaba yo. El temor que había en mi vida era muy fuerte. Y cuando tan de pronto yo empecé a sentir que mis cargas se quedaban en la oración, yo empecé a sentir gozo, empecé a sentir que algo hermoso pasaba en mi vida cada vez que yo venía cargada. Y ahí en la oración me recuerdo cuando se paseaba la anciana, decía, Señor, trae a mente todos mis pecados, trae a mente todo pecado oculto. Y yo decía, pecado, trae. Y yo empecé a repetir, Señor, trae a mente todo pecado oculto. Hablaban de que teníamos que perdonar. Y yo decía, yo estoy bien. En un tiempo yo discutí con mis hermanas. Y yo dije, yo ya regresé ese problema. Yo creo que todo está bien. ¿A quién yo le voy a pedir perdón? Pero cuando Dios se propone a trabajar en nuestra vida, Dios hace grandes cosas. Cuando Dios pone su mano de poder y empieza a mover y empieza a arreglar nuestra vida, Él empezó así, de una manera misteriosa, Él empezó a trabajar en mi vida. Cuando Él empezó a trabajar en mi vida, yo entendí que yo tenía que perdonar. Y a la persona que yo tenía que perdonar era mi papá. Hablaba muy poco con él. No tenía mucho el deseo de hablar con él por todo lo que pasó en mi niñez. Pero esa vez, en una de esas veces que yo venía, la hermana dijo, hay que perdonar. Y entonces yo me puse a ayunar. Yo dije, ¿cómo yo voy a hablar con mi padre si mi padre es muy duro? Él no me va, no sé, se puede burlar de mí, pensé. ¿Qué le pasa? Puede decir, porque yo conozco a mi papá. Pero yo me puse a ayunar. Me dijo la mentora de oración, yo tengo que perdonar. Le dije, sí, me dijo, tiene que orar. Hermana, cuando usted viene a la oración, Dios le muestra con quién usted va a hablar. A mí me puso Dios en mi corazón con quien yo podía abrir mi corazón. Y lo abrí con ella y ella me dijo, usted tiene que ayunar, ayune antes de hacerlo, porque la oración tiene poder. Pero mi papá es de un corazón duro, mi papá no tiene corazón, dije por un momento. Pero entonces yo hice tal como la anciana me dijo. Es muy importante, hermanos, que hagamos caso a lo que el Espíritu nos pone en nuestro corazón. Yo vine aquí porque tenía temor, pero mire todo lo que Dios estaba arreglando en mi vida.
yo hablé con mi papá, no podía, me recuerdo que esa tarde yo me la pasé paseando de la cocina a mi ventana, de la cocina a la ventana. Yo no sabía cómo hablar con mi papá. Pero cuando yo hablé con él, yo antes de hablar con él le dije, papi, yo quiero hablar con usted y yo quiero que oremos primero. Yo quiero que Dios tome el control de esta conversación y vamos a orar, porque yo no quiero que el enemigo se robe las palabras, le dije, porque yo también tenía temor que el enemigo se fuera a robar esas palabras y todo fuera más fatal entre la relación de mi padre y yo. Y entonces me dijo, está bien, y yo empecé a orar, Señor Jesús, yo le pido que tome el control de esta situación. Y cuando terminé de hacer la oración con fe, yo le dije, papi, yo quiero decirle algo. Yo quiero decirle que yo lo perdono, todo lo que pasó. Todo lo que pasó en mi vida mientras yo era pequeña, yo crecí con un resentimiento hacia usted muy fuerte y que hasta hoy me costaba hablar con usted. Yo quiero decirle que lo perdono. Y cuando mi papá me dice a mí, ¿de qué? Me dice, no sé de qué te tengo que perdonar. Si en dado caso aquí el que tiene que pedir perdón soy yo, me dijo. Somos 7 hermanos, todos se fueron de la casa. Y él se vino a dar cuenta demasiado, bueno, él dijo, yo me di cuenta demasiado tarde de cómo yo fui tan cruel con mis hijos. Ahora ya es tarde, me dijo. Y luego después él dice, pero no tan tarde porque no me he muerto, me dijo. Yo estoy arrepentido de toda mi mala acción que yo tuve. Yo como quisiera regresar el tiempo y darles amor a ustedes, me dijo. Cuando él me dijo eso, yo empecé a llorar y yo entendí cuál era el temor que yo tenía, que mis hijos un día fueran a crecer con resentimiento. Y en la oración yo entendí de que el resentimiento destruía, acababa. Yo me recuerdo que mi madre un día me dijo, no sé, hija, ¿por qué tu papi es así? Yo me acuerdo que tu abuelo era así, él era bien cruel, él era de un corazón duro. Y cuando yo estaba orando yo me acordé, eso es una maldición. Eso es una maldición que yo no quiero que se repita en mi descendencia. Yo llegué a entender que el temor que yo tenía era la maldición que se volviera a repetir en mi descendencia. Que mis hijos cargaran con esa maldición. Y yo le dije, papi, yo quiero que ore esta tarde por mí. Usted tiene la llave para venir ante el trono de la gracia y pedir por mi descendencia. Y él dijo, lo voy a hacer, me dijo, yo sí lo quiero hacer. Dijo, hija mía, se va a romper esa maldición en tu descendencia. Tu descendencia será bendita, dijo mi padre. Cuando él dijo que mi descendencia iba a ser bendita, hermanos, ustedes no se imaginan el gozo que yo sentí cuando él dijo eso. Yo perdoné a mi papá, o yo le hablo, yo le digo, papi, no hay una semana si no yo amo a mi papá. ¿Por qué? Porque Dios hizo la obra en mi vida. Hermanos, yo no sé cuántos están con ese tipo de dolor en su corazón. Hermanas, hermanos, busquen a Dios. Cuando Dios les ponga algo en su corazón, sean sensibles a la voluntad de Él. Él quiere sanar sus corazones como lo hizo conmigo. Él sanó mi corazón. Yo dije, mis hijos son semilla, dije, y yo soy la tierra. Yo tenía que preparar esa tierra por medio de la oración. Yo busqué la sanidad de mi corazón porque mi corazón se sanó. Y yo puedo decir de que ahora, yo siempre cuando yo les quiero hablar fuerte a mis hijos, yo me acuerdo que esa maldición ya se rompió. Yo me acuerdo de lo que mi papi dijo, ahora mi descendencia va a ser bendita. Yo lo creo con todo mi corazón. Yo soy tierra, mis hijos son la semilla. Y si la tierra está bien, la semilla va a dar buen fruto. El fruto son mis hijos para servirle a Dios. Que Dios me ayude a instruir a mis hijos en el camino correcto. Yo dije, le puse nombre a mi testimonio, la sanidad de mi corazón,
La cápsula de sanidad es la oración. Dios les bendiga.